Placer. Gracias por estar con nosotros en esta tarde, en este espacio que armamos y creamos para acompañarnos durante esta pandemia, habiéndonos quedado en tierra, así que se generó este espacio de compañía virtual que fue tomando cada vez más importancia para cada uno de nosotros, y tenerte en este lugar, en este espacio, de esta manera, la verdad que para nosotros es un honor, así que muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Le estoy pidiendo a la gente que haga las preguntas que quieran en el chat para que después las podamos leer. Eh, Bueno, Queremos exprimirte todo lo que podamos. Yo voy dando la admisión a todos los que están pidiendo el ingreso. De más está decir, estoy, estoy haciendo las admisiones. Quiero hacer la presentación que corresponde. De más está decir que nos está acompañando Felipe Piña, que es un escritor argentino reconocido, profesor de historia, un historiador que puso la historia nacional en un lugar que la hizo amigable, reconocida, interesante, así que eso es tremendamente valioso para todos los que nos importa mucho la historia argentina. Y bueno, agradecerle a cada uno que se va sumando. Este espacio, este ciclo va llegando a su fin, y tenerte hoy en este lugar, la verdad que para nosotros es un orgullo enorme, así que muchas gracias. por favor, un placer. Yo voy muteando a todos los que entran, ¿eh? Recuerden que van a estar muteados para que podamos escuchar cómodos a Felipe, y pueden hacer las preguntas, como les dije, en el chat, así después en la medida que podemos las vamos a leer. Felipe, quisimos invocarte para hablar sobre José Hernández, especialmente porque ayer fue el Día de la Tradición, y queremos saber qué representa el Día de la Tradición, qué lugar ocupa Bueno, en nuestro país, que está cada vez más perdido, ¿no? No sé si ocupa el espacio que todos quisiéramos esta fecha. yo Eh, creo que primero me parece que lo que tenemos que hacer es recuperar la palabra tradición, que ha quedado un poco vinculada a lo patrimonial, a la herencia, ¿no? Como a cierto sector social. Me parece que la tradición tiene que ver con lo mejor de nuestro pasado, con las raíces indígenas, criollas, hispánicas, bueno, todo lo que tuvo que ver con la conformación de la nacionalidad argentina. Y José Hernández es un representante absolutamente interesante de esto, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la vida, pero yo creo que su libro Martín Fierro es un libro muy definitorio de una época. Vamos a ver que tiene dos momentos muy distintos, el fierro que va y el fierro que vuelve también, pero creo que la tradición es algo muy lindo a la que no le tenemos que tener miedo, es una palabra que a veces aleja, ¿no? Tradición, antiguo, aburrido, atraso, pero para nada, ¿no? Es como la identidad, nuestras raíces, así que está muy bueno celebrar la tradición, ¿no? Me sí, parece que sobre todo es esto, muy ¿no? interesante. Identidad, recuperar Ujú. un poco nuestra identidad, quiénes somos los argentinos, qué valores quedaron en el Sí. tiempo, ¿no? Desde el 1800 hasta hoy, qué valor nos está quedando o se está sosteniendo en el tiempo, y cuál podemos rescatar, porque yo siento que hay Sí, muchos valores que están como mezclados, y a lo mejor retocar o retomar todo lo que es tradición, José Hernández, Martín Fierro, nuestras raíces, el gaucho, puede ayudar a recuperar algo de eso. sí, lo primero es desmentir aquello de que los argentinos descendemos de los barcos, ¿no? Que es una frase maldita que no tiene nada que ver con la realidad. Tenemos un pasado indígena muy importante, un pasado criollo, es un país multiétnico, con múltiples aportes, lo cual hace que tenga una cultura riquísima, exquisita, muy amplia, muy variada, ¿no? No hay un ser argentino, no hay un argentino único, son muchos argentinos distintos y argentinas, depende del lugar del país en el que estemos, ¿no? Cuando yo era chico, que vos sos más joven, los manuales todavía decían barbaridades, como por ejemplo, la Argentina tiene clima templado y sus habitantes tienen cierta melancolía vinculada al tango. Bueno, eso es Buenos Aires, ¿no? Pero nada que ver con Jujuy, donde la melancolía puede tener que ver con el huayno, o qué sé yo, ¿no? O sea, no se puede definir un país por una región, que es un poco lo que ha pasado históricamente, ¿no? Se ha definido la Argentina por el puerto, por Buenos Aires, y es un país que tiene diferentes pareceres, sentires, músicas, ritmos, comidas, bebidas,
es un país extraordinariamente rico culturalmente hablando. Entonces, cuando uno habla de la tradición, también habla del vino, que es la bebida nacional, que ustedes saben, desde 2010. Algunos dicen el mate, no, pero el mate no es bebida, es infusión, ¿no? Y el vino es la bebida que acompaña todas nuestras comidas, absolutamente, todas nuestras comidas van bien con vino, algunas con blanco, la mayoría con tinto. Una muy antigua historia del vino argentino que tuvo que ver con San Martín, con Sarmiento, ¿no? San Martín fue un gran impulsor del vino nacional cuando estuvo en Cuyo, en la época que fue gobernador de Cuyo, ahí estuvo 3 años, promoviendo el riego, el cultivo de la vid. Después Sarmiento propuso, más allá de lo que pensemos de Sarmiento, sus polémicas, sus cosas, pero en esto estuvo muy bien, eh, trajo a Michel Puget, que fue un enólogo francés que estaba en Chile, y él trajo las cepas de las cuales hoy estamos orgullosos, que es el Malbec, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon, que crecieron muy bien y cuajaron muy bien en Mendoza, ¿no? Así que ahí tenés una tradición argentina muy interesante. El torrontés, por ejemplo, en Salta, que es un vino, ese sí es un vino típico, autóctono. Bueno, después todas las comidas, que también a mí me parece muy importante reivindicar lo gastronómico como parte de la tradición, como parte de la cultura, ¿no? De cómo todo constituye a la cultura, la lengua, la forma en que hablamos, nuestra música, nuestros ritmos, que son muy variados. Fíjate la diferencia entre un chamamé y un huayno, de una cueca a una samba surera, ¿no? Una enorme diferencia que habla del vínculo del hombre y la mujer con el paisaje, ¿no? Que también determina la poesía, una literatura maravillosa que es parte de nuestra tradición. Tenemos de los mejores escritores de habla hispana, ¿no? Cortázar, Borges, tantos, ¿no? Así que fíjate todo lo que es la tradición, ¿no? Todo lo que implica la palabra tradición, y no solamente el gaucho tomando mate, ¿no? Que está muy bien, pero no es únicamente eso, quiero decir, ¿no? Es verdad esto que decís, ¿no? Cuántas cosas en un segundo, todo lo que pusiste sobre la mesa es impresionante. Y cuántas cosas de estas por ahí están menos reconocidas en la actualidad. No Totalmente. sé si los jóvenes, por ejemplo, yo cuando era chica, no soy tanto Mm. más chica que vos, te digo, pero cuando era chica era normal ir a aprender a bailar folclore. Yo aprendí a bailar Claro, folclore, me qué época encanta. teníamos. Yo iba a una escuela en Azul, provincia de Buenos Aires, y teníamos folclore como materia, lo Qué cual era maravilla. lindísimo. Era ¿Por qué no lo lindísimo. tenemos hoy? Porque, por Eso ejemplo, yo estaría tengo hijos de buenísimo. 20 años y ninguno de los dos se Estaría- vincula con el folclore ni con la música, que yo cuando se la pongo sí, y medio que me puede echan, ser, o con la que danza. podría ser, viste, acorde a cada región, que en algunas sea folclore, en otras sea tango, ¿no? Digamos, de acuerdo a cada lugar, qué sé yo. Pero es Mm. muy lindo eso también, es una forma de compenetrarse con la tradición, ¿no? Y bueno, y si quieren empezamos a hablar de nuestro querido José. Claro que José. sí. Bueno, José Hernández es un personaje muy interesante que atraviesa una parte importante del siglo XIX. Él nació el 10 de noviembre, como todos sabemos, por eso es el Día de la Tradición, del año 34, es decir, ya casi en el segundo gobierno de Rosas, y con un contexto complejo en su familia. Él nació en la Chaca de Perdiel, que es la casa de los Pueyrredón, de la familia de Juan Martín de Pueyrredón, y esa chacra era muy interesante en la época de las invasiones inglesas, lo que pasó ahí, porque ahí se conformaron las milicias que van a enfrentar a los invasores ingleses. Sus padres, Rafael Hernández y Isabel Pueyrredón, no estuvieron muy presentes en la crianza de José, tuvo más a cargo de la tía, con problemas de salud, que lo llevaron a pasar largas temporadas en el campo, por eso ahí viene todo este arraigo con lo campero, ¿no? A conocer. Alguna gente equivocadamente cree que Hernández es una persona urbana que escribe sobre el campo. No, Hernández es una persona muy vinculada al campo, ¿no? Si bien vivió en ciudades, una parte importante en Buenos Aires, otra parte en Montevideo, otra en Corrientes, en Paraná, distintos lugares, pero siempre en contacto con el mundo rural también, ¿no? Así que es interesante este dato. Y después su vida política es muy interesante, ¿no? Eh, no sé, hay ruidos. Eh, bueno, su vida política es muy interesante porque
Es un hombre que va a defender los intereses nacionales, los intereses que tienen que ver con las provincias, y cuando se produce el golpe de Estado que desplaza a Urquiza del poder en Buenos Aires, recordemos un poco, pongamos en contexto, después de la derrota de Rosas en Caseros, Urquiza se instala en Buenos Aires, quiere formar un gobierno nacional con todas las provincias, pero los porteños aprovechan el momento en que Urquiza se va a Santa Fe para inaugurar el Congreso Constituyente, para derrocarlo y separarse del resto del país, ¿no? Ahí se conforma el Estado Autónomo de Buenos Aires, y Urquiza arma con las 14 provincias por entonces restantes la Confederación Argentina. Y José Hernández se muda entonces a Paraná y será un gran defensor de la Confederación, será ahí tipógrafo en el Parlamento, será periodista. Es impresionante la cantidad de diarios en las que escribe: La Reforma Pacífica, el Nacional, el Argentino, el Litoral. Bueno, será periodista siempre en defensa de las causas nacionales, será un gran opositor al gobierno de Mitre, al gobierno de Sarmiento. Él va a escribir un libro sobre el Chacho Peñalosa, uno de los últimos montoneros, digamos, de la década del 60 del siglo XIX, que se enfrenta al modelo mitrista. Se opondrá ya durante la presidencia de Mitre, la de Sarmiento y Mitre, a la guerra del Paraguay. Él defenderá al Paraguay en esa guerra fratricida, que entiende que es una guerra completamente injusta. Y es interesante lo que él dice en torno al rol de la prensa, ¿no? Como periodista que era. Dice: la misión de la prensa debe ser puramente educadora y debe dejar al esfuerzo de los pueblos que sufren la opresión el derecho y el deber de liberarse. El triunfo de las buenas ideas y de los propósitos sanos puede ser más o menos tardío, pero es siempre seguro, porque la sociedad se encamina a su perfeccionamiento como único e inexorable destino. Habla de una prensa didáctica, una prensa que enseñe, un hombre que siempre tuvo una actividad política, como dije, muy intensa, que se opone, como dije también, a Mitre y a Sarmiento, y describe así al bando liberal, en ese momento muy tomado por los hechos, ¿no? Porque habían matado al Chacho sin ningún tipo de juicio previo, habían liquidado a muchos de sus compañeros sin ningún tipo de acto de justicia. Y él dice entonces: a veces me pregunto por qué esa furia, esa sed nunca satisfecha de sangre y exterminio, o no se puede ser liberal sin matar, o es necesario exhibir el título de sangre para afiliarse en esa secta. No tienen otro instrumento que el puñal para escribir sus nombres en el catálogo de esa pléyade de hombres, amenazando por todas partes con el exterminio y con la muerte. Evidentemente hay una posición muy firme que va a tener que ver también con su defensa de la soberanía. En 1869, él escribe una serie de artículos en su periódico llamado El Río de la Plata. Este es un aspecto no tan conocido, pero me parece muy interesante. Escribe un informe sobre Malvinas, sobre las Islas Malvinas, reclamando la soberanía y la presencia argentina en Malvinas, que ya estaba ocupada hacía más de 30 años por los ingleses. Y en el informe él habla de la importancia de Malvinas. Dice primero que es un lugar estratégico fundamental porque está en la zona del paso que puede vigilar el único paso interoceánico de América. Recordemos que faltaba muchísimo para la construcción del Canal de Panamá y que todos los barcos para pasar al Pacífico tenían que atravesar esa zona y Estrecho de Magallanes, ¿cierto? Y él dice, además de esa cuestión estratégica, su proximidad a la costa sur de nuestro territorio, sus inmejorables puertos para el comercio y navegación de aquellas costas, y el valioso ramo de la pesca, la cría de ganado vacuno y lanar, para el cual se presta maravillosamente sus fertilísimos campos, con ricas aguadas permanentes. Todas estas son ventajas reconocidas por los que han visitado dichas islas, que reclamamos para nuestro país, la Argentina, ¿no? Un aspecto ¿Podemos notable. decir que es uno de los primeros que reclama la soberanía de Malvinas, Sí, entonces? fíjate que Reclama acá eso. es muy interesante la pregunta o la observación, porque acá tenés a los dos lados de la grieta de aquel momento, dos tipos muy defensores de Malvinas, ¿no? Por un lado, José Hernández, y por otro lado, su enemigo acérrimo Sarmiento, que estando en Estados Unidos como cónsul, como embajador plenipotenciario, hace un reclamo muy fuerte a los Estados Unidos y a Inglaterra,
Que recordemos que la ocupación de Malvinas en 1833 tuvo mucho que ver con la alianza entre Estados Unidos y Gran Bretaña, o sea, los que avisan a los ingleses que las islas estaban muy desguarnecidas, después de haber sido capturado un barco norteamericano por el gobernador Burnet, son los norteamericanos. Y él, estando como cónsul en Estados Unidos, hace un reclamo muy enérgico. Así que entre las primeras personas que van a reclamar están gente de pensamiento muy distinto, ¿no? Por un lado, Juan Manuel de Rosas, recordemos, que le propone a los ingleses el canje de las islas por la deuda que había tomado Rivadavia, el famoso empréstito Baring, pero por supuesto lo hace con picardía, ¿no? Lo hace sabiendo que no van a aceptar. Esto lo hace nada más y nada menos que nuestro cónsul en Inglaterra, que es Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno, que sabe que es una acción estratégica y que si los ingleses se sientan a negociar, aunque sea negativamente, van a admitir que hay un litigio y que las islas no le pertenecen. Entonces, esa era la idea que, por supuesto, los ingleses, con su gran experiencia diplomática, no aceptan. Digo esto porque no es que las quiso vender o las quiso regalar, sino que era una No, claro, estrategia. pero es una Del buena otro manera lado, de hacer ver, son nuestras. claro, del otro lado tenés a Sarmiento, el gran enemigo de Rosas, ¿no? Que también las reclama, y del otro lado lo tenés a Hernández, que no era rosista para nada, pero que era muy antisarmientino, que también reclama las Malvinas. Una larga lista de personalidades argentinas muy, muy diversas, ¿no? Que han reclamado la soberanía en Malvinas. Ya estamos en el año 1869, estamos cerca del momento culminante de la vida de Hernández, cuando él entra ya la disidencia política con Sarmiento lo lleva a tomar las armas en contra de Sarmiento junto a López Jordán, conocido como el último montonero. Él es un poco una persona muy cercana a López Jordán y empieza a enfrentarlo con las armas en la provincia de Entre Ríos y una vez que son derrotados, él tiene que marchar al exilio y será entonces en Brasil, en Santana do Livramento, donde José Hernández empieza a escribir este extraordinario poema que es el Martín Fierro, ¿no? Un poema único, muy de las grandes obras de la literatura universal, ¿no? Donde hay realmente de todo. Está la picaresca española, está la cuestión de la crónica, está los planteos humanos, ¿no? Las dudas humanas, las miserias y bondades del ser humano, pero sobre todo es como él dice, una crónica de los sufrimientos del gaucho en ese contexto tan tremendo, ¿no? Donde se le despojaba de sus bienes, donde no tenía la posibilidad de trabajar, ¿no? Yo te Cuando le quería preguntaban preguntar, qué, digo, ¿el Martín Fierro es un personaje real o es un personaje que no, él crea en función de esa gente con la que él se vinculó, que decías, bueno, él crece en un espacio rural, un espacio de campo? no, a diferencia de Don Segundo Sombra, que es un personaje real recreado por Guiraldes, que es una persona que existió en los pagos de San Antonio de Areco, Martín Fierro no existió como tal, sí existió en miles de gauchos que sufrían las mismas cosas, tenían las mismas ideas y los mismos padecimientos. Y es interesante lo que dice Hernández en torno a que él no está reivindicando todo lo que hace Fierro, que hace cosas muy incorrectas, ¿no? Matar al mulato, enfrentarse con el poder en algunas situaciones. Bueno, él no acuerda, pero él lo que dice es que tiene que contar la vida de esos gauchos, lo duro que era esa vida, y no está reivindicando todo lo que hace Fierro, ni él es Fierro, ¿no? Ni él se identifica con Fierro, sino que es un personaje literario donde él quiere contar cómo viven los habitantes de la campaña, ¿no? Y él dice entonces, el Estado convierte al gaucho en matrero, en delincuente, en asesino. Yo me he esforzado, sin presumir de haberlo conseguido, en presentar un tipo que personifica el carácter de nuestros gauchos, dotándolos de los juegos de la imaginación, llena de imágenes y de colorido, con todos los arranques de su altivez, inmoderados hasta el crimen, y con todos los impulsos y arrebatos, hijos de una naturaleza que la educación no ha pulido y suavizado. Y él aclara además que esa falta de educación no es justamente por voluntad del gaucho, sino por falta de voluntad de las autoridades de extender la educación, de crear escuelas, etcétera. No es que el gaucho no se quiso educar, sino que el sistema decidió marginarlo, ¿no? Acá queda muy claro que él no es Fierro, ni reivindica todo lo que hace Fierro
particularmente en la primera parte, La ida de Martín Fierro, publicada en 1872, un libro que fue uno de nuestros primeros bestsellers, vendió miles y miles de ejemplares, se agotaban y volvían a editarlo, un librito que tenía 80 páginas, la primera parte, un libro que se leía mucho, circulaba mucho en todo el país, y que, como todos sabemos, es una primera parte muy crítica del sistema de ese momento, ¿no? Habla, por ejemplo, de la injusticia de la milicia, de cómo el gaucho era enviado a pelear contra el indio sin dinero, sin uniforme, ¿no? En esos fortines que eran tremendos, la diferencia entre la justicia que se le aplicaba al gaucho y al resto de la población. Bueno, ¿no? Todas esas cosas que tienen que ver con un momento de Hernández también muy belicoso, ese enfrentamiento con Sarmiento, Claro. ese exilio. Recordemos que se le pone precio a la cabeza de José Hernández, ¿no? El gobierno de Sarmiento en aquel momento. Y él escribía cosas, por ejemplo. Un poco como a Martín Fierro, que se le pone precio. Claro, claro, tal cual, ¿no? Y fíjate que ponía, por ejemplo, en esa primera parte, la ley Estela de Araña, en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos, ¿no? Esta cuestión de la ley y la justicia que lamentablemente sigue tan vigente. Alguien preguntaba por ahí por Borges, y Sí, es interesante. había un par de preguntas que estaban Sí, interesantes que sí. dice, ¿la historia condiciona el presente o el presente condiciona la historia? No, te voy a leer un par, porque están... José Hernández Sí, fue militar también, ¿y por qué Borges sí. tomó al Martín Fierro para dos de sus cuentos? ¿Fue por admiración o para aportar otra mirada de lo gauchesco? Lo primero, ambas cosas, la historia condiciona el presente, de eso no tenemos ninguna duda. O sea, somos lo que fuimos, somos el producto de lo que nos pasó, así que el pasado condiciona el presente absolutamente, como en la vida de cada uno de los que estamos acá en este momento, nuestro pasado nos condiciona permanentemente. Por eso cuando vamos al psicoanalista, de lo primero que hablamos es de la infancia, ¿no? Cuánto tuvo que ver ese pasado en nuestro presente, incluso nuestro pasado reciente, ¿no? Y por supuesto que de alguna manera el presente condiciona la lectura del pasado, ¿no? No lo tiene que determinar, pero evidentemente ciertas cuestiones de tu presente te van a llevar a interesarte más o menos por algún momento histórico, ¿no? A mí, por ejemplo, este año me pidieron, no sé, 100 charlas de la pandemia, historia de la pandemia, porque la gente quería saber a partir del presente qué había pasado con las pandemias en el pasado. En el 2001 hubo un récord de libros publicados sobre las crisis, historias de las crisis argentinas, ¿no? Así que claramente los presentes condicionan también los pasados. En cuanto a José Hernández, militar, efectivamente fue militar, peleó distintas batallas, estuvo con Urquiza en la batalla de Cepeda, en la batalla de Pavón, y después sí se incorpora cuando él entiende que Urquiza ha traicionado la causa federal, se incorpora a las huestes de López Jordán, también como un militar, en ese contexto, ¿no? Y lo de Borges me parece sumamente interesante, ¿no? Hay un par de cuentos extraordinarios. Borges decía que le gustaba más el Facundo que el Fierro como libro nacional, ¿no? Planteaba muy provocadoramente, como siempre hacía Borges con su genialidad, esta duda de qué país hubiera sido si en vez de tener como libro principal y de texto, hubiéramos tenido el Facundo y no el Fierro, ¿no? Provocando absolutamente. Pero a la vez tenía una profunda admiración por el Martín Fierro que se ve en sus conferencias, eh, y claramente él distingue, ¿no? Que Fierro no es Hernández, entonces no dice Hernández, dice Fierro, ¿no? Claro, Eh, habla del personaje. claro, habla del personaje. Lo que Y pasa es que bueno, es de un ahí sale, personaje que es duro, porque es un personaje claro, sufrido. Y, totalmente, pero y aparte con en esto que ningún vos marcabas momento, sobre, y que dice también Hernández en lo que leías hace un instante, sobre la importancia de la educación a la cual no tenían totalmente, acceso. No es que no quisieran totalmente. practicarlo, sino que no tenían acceso. Y Él no lo son miradas que está, son necesarias para poder entender el claro, porqué. y él no lo está perdonando, está contando por qué Fierro es como es, ¿no? Ni lo está poniendo ahí arriba, ni tampoco hace una apología de Fierro. Claro, no Eh, juzga su personaje, él lo presenta no, y él después él cada lo uno que presenta, tome.
Y la verdad que cuando uno ve las crónicas de la época, es muy certero ese personaje, es muy como eran los gauchos en ese contexto tremendo de desamparo, de ataque permanente a sus personas, de pérdida de sus pocas propiedades, ¿no? De todo lo que va sufriendo el gaucho, efectivamente, al punto que, bueno, fíjate vos qué interesante, hablando de Sarmiento, ¿no? De la civilización y la barbarie, en un momento dado Fierro elige la barbarie, ¿no? La barbarie, 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 o sea, la toldería, digo en los términos de la generación del 80, ¿no? La toldería. Él dice que de infierno por infierno prefiere el infierno de la toldería, donde los códigos son más firmes, ¿no? Donde hay un código más firme, entiende él, ¿no? Por eso se va ahí con los Pampa, ¿no? Y creo que, fíjate vos que Borges le dedica dos cuentos maravillosos, uno de ellos es Tadeo Isidoro Cruz, que es un cuento extraordinario, ¿no? Que está escrito, para mí es uno de los cuentos más maravillosos de Borges, porque es un cuento muy corto, donde hasta el último renglón de ese cuento vos no te enterás de quién está hablando Borges, que está hablando de Martín Fierro, ¿no? A través de su amigo Cruz, que le salva la vida, como sabemos. Sargento Entonces, Cruz. Sargento Cruz, Tadeo Isidoro Cruz. Entonces, el último renglón revela esa trama extraordinaria donde va describiendo ese personaje misterioso, quién es este gaucho, que es Fierro, ¿no? Y te enterás en ese último renglón, pero bueno, yo creo que es muy interesante esa mirada crítica, entre paréntesis, o entre comillas, de Borges, Que que seguramente siempre habría también admiración en referencia a esta pregunta que sí, hacen, por digo, supuesto, segura, por habría supuesto. admiración para que él se tomara Sí, el tiempo de hacer un cuento sí, como Fierro como personaje. claro, porque además pensemos que el Facundo y el Fierro tienen algo en común, ¿no? Son dos libros escritos contra un modelo, Claro, ¿no? El Facundo es absolutamente antirrosista, es un libro eran de libros combate, políticos en definitiva. libro político de combate. Vos pensás que Facundo escribe, Sarmiento escribe Facundo en Chile, en el exilio, con un odio tremendo contra Rosas, porque en realidad habla poco de Facundo y mucho de Rosas, el libro, que es una primera sociología argentina, es un libro extraordinario, Facundo, no para estar de acuerdo necesariamente, seguramente nos vamos a enojar mucho leyendo Facundo, pero es un libro extraordinariamente escrito, muy de urgencia, ¿no? Su suegro, Vélez Arfiel, le criticaba a Sarmiento la urgencia y la falta de certeza, ¿no? Y él dice que lo hace así porque lo necesita y que comete muchos errores y que inclusive miente, lo dice él, Pero por lo con menos lo tal de, reconoce, Sara. claro, con tal de perjudicar a Rosas, que era lo que él quería. Y Claro, bueno, y El Fierro es un libro de combate también contra Sarmiento, contra Mitre, contra ese modelo portuario, ¿no? Así que son dos libros muy duros. Estos dos libros que Borges dice son libros fundacionales de nuestra literatura, ¿no? claro, porque son Realmente, representativos de la época. totalmente, Nos relatan un totalmente. tiempo, un espacio y los personajes que teníamos en esa época dando Sí, vueltas, porque, como un libro de historia, es una manera de y bueno, representarla. el Facundo es un ensayo, nuestro primer ensayo sociológico, ¿no? Donde Sarmiento se mete desde con los payadores hasta el paisaje, hasta las comidas, hasta las costumbres, hasta las formas de vida, ¿no? De lo que él considera, como dice el título, la civilización y la barbarie, ¿no? Lo que Claro, un poco trastocada, esas dos eh, polaridades que estaban tan presentes en sí, ese momento. y que están complicadas, porque según la mentalidad de los románticos, del cual Sarmiento provenía, la generación del 37, ¿no? Muy, muy europea, la civilización estaba situada en la ciudad y la barbarie estaba en el campo. Pero ¿qué pasa en el momento que Sarmiento escribe en el 38? La ciudad está ocupada por Rosas, que es la barbarie para él. Así que ahí hay todo un juego de contradicciones interesantísimo, ¿no? Que juegan en torno al Facundo, que junto con El Fierro, fíjate vos, uno de los libros que más literatura crítica, de estudios literarios, escritos sobre El Fierro, hay decenas, centenares de libros, sobre el Facundo otros tantos, ensayos, tesis doctorales y demás, porque son dos libros fantásticos, ¿no? Dos libros Claro, extraordinarios, que te despiertan un totalmente. interés que va más allá de lo que es el propio Sí. personaje. Martín Fierro, dice, en el Martín Fierro, esta pregunta me encanta, en el Martín Fierro, ¿qué lugar tenía el rol de la mujer? Éramos nadie. Bueno, bueno, más o menos, El gaucho era poco, la porque mujer era nadie.
por supuesto, la mujer no era nadie, pero no porque Fierro no se lo dé, porque Fierro habla de la mujer, Habla de su esposa, ¿no? habla de su esposa, de cómo se la quitaron, de cómo la fue perdiendo, de cómo la extraña, ¿no? Cuando rescata a la cautiva, ¿no? Es un momento muy emotivo también. Pero lo que describe el libro es que la mujer no existe, como bien decís, la mujer no tiene ningún derecho y no es casual, fíjate vos qué interesante la pregunta, que el Fierro sea de 1872, un año después del Código Civil de Vélez Sarsfield, el suegro de Sarmiento, que le da a la mujer el lugar de incapaz, jurídicamente incapaz, en 1871, recién en 1926, después de mucha lucha de las grandes feministas, Julieta Lanteri, Alicia Moró, las socialistas, las anarquistas y demás, vamos a tener, gracias a diputados varones, porque por supuesto no había diputadas mujeres, ni la mujer votaba, diputados socialistas como Mario Bravo, por ejemplo, Juan B. Justo, Alfredo Palacios, vamos a tener recién en 1926 Un la ley lugar de para la igualación, mujer. la ley de igualación que luego se completará. Bueno, hoy es un día importante, hoy es el aniversario del voto femenino, ¿no? Hoy por primera vez las mujeres votaban y eran electas. Porque es Además, interesante este detalle. Fíjate qué interesante cómo la historia machista narra este hecho tan importante, ¿no? 11 de noviembre de 1951. La mujer vota, punto final. No, no. La mujer vota y es electa nada más y nada menos que 23 diputadas nacionales y 8 senadoras provinciales son electas ese día. O sea que la mujer, además de esto es votar, un dato se empodera, tremendo. Sí, se fundamental. empodera. Pero Es fíjate, un dato fíjate tremendo, el pero rol, el rol pasivo que le asigna la historia oficial a la mujer: vota, ¿no? Vota y nada más. No, no, vota y ahí son electas 23 diputadas, 6 senadoras, decenas y decenas de concejales en los pueblos, intendentas, o sea, es un cambio muy fuerte, ¿no? es un cambio de Que paradigma tiene que ver con rotundo, esta ¿no? lucha, tiene que ver con esta lucha previa. Por supuesto, Evita le corona la situación, pero antes de Evita hubo mucha lucha de estas mujeres socialistas, anarquistas y demás, Julieta Lanteri y tantas otras, Buscando un e lugar. incluso Victorio Campo, ¿no? Que era una mujer que Sí, provenía de otro estrato social, por supuesto. Pero sí. bueno, volviendo a la pregunta, creo que no es casual el momento histórico también, ¿no? que escribe Hernández, que es el 72, un año después del Código Civil, que habla mucho de la propiedad, ¿no? Y la propiedad es un elemento que aparece muy fuertemente narrado y cuestionado en el Fierro, ¿no? Que además lo pierden, o sea, no tienen como derecho tampoco. No, 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 desde ya, porque el gaucho, si no tenía propiedad, que le era prácticamente imposible adquirirla, y no tenía trabajo, que era muy difícil que le hagan un contrato de trabajo, iba a parar castigado o a la cárcel o a la milicia. Y la Exacto, los milicia era llevaban la a la muerte, guerra. era la muerte, Claro. era ir a pelear contra el indio sin armas, sin Y no tenían recursos. opción, o sea, te llevaban para luchar en la guerra y era un sí o sí. No, no es Sí, que. era un sí o sí en esos, porque uno se puede hacer la película de Rin Tin Tin, ¿no? Que eran esos fuertes, lindos norteamericanos, pero los fortines de acá no eran así. Me Eran imagino. tremendamente de abandono, De lugares de abandono. corrupción, de negociado de los generales de la época y demás, donde el gaucho la pasaba muy mal, y por eso, bueno, Fierro dice, bueno, prefiero estar con el indio, qué sé yo, Se ¿no? Vamos a termina probar, yendo con a los ver qué tal indios. es la barbarie, ¿no? En Bueno, y este se une contexto. a ellos a punto tal de que se va a vivir con los indios. Va a vivir con los indios y tiene esta experiencia que él narra por momentos con horror, por momentos con admiración, con mucho asombro de cómo era ese mundo no narrado, porque ese mundo era un mundo no narrado, salvo un poquito ahí por Mansilla, ¿no? El gran libro Una excursión a los indios ranqueles, que es un libro Es un maravilloso, libro buenísimo, sí. donde Mansilla le da la palabra al indio. Fíjate vos, la primera vez que el indio habla en la literatura argentina, Mariano Rosas, Ranquel, lo hace por Mansilla, donde además es muy crítico, y Mansilla se atreve a publicar esto, donde el indio, el Ranquel, le dice, Mariano Rosas, le dice, bueno, pero ustedes se la pasan mintiendo, nos van a sacar la tierra, no nos van a respetar. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Porque fíjate que es un libro muy interesante porque es previo a la conquista, ¿no? A la conquista del desierto, ¿no? Pero es la primera vez que aparece el indio como una Con persona, palabra, ¿no? con voz, claro, como una persona. Palabra, con voz, exactamente, así es. Te quiero leer otros mensajes. Es un lujo aprender tanto de historia argentina con usted, como lo hace siempre. Quisiera hacerle dos preguntas. Una, si en su carrera militar influyó su tío, el brigadier Juan Martín de Pueyrredón.
Y la segunda, sé que perteneció a la masonería, ¿tuvo algún cargo dentro de la masonería argentina? Mil gracias. Sí, relativamente lo del tío, porque ustedes saben que Pueyrredón va a tener una vida muy activa en los primeros años, pero cuando nace José, él está prácticamente retirado y está viajando mucho por Europa, se instala en Europa, así que ¿Su es mamá relativo es hermana de en los Pueyrredón? exactamente, su hermana Isabel Purredón, ¿no? Es una de las hermanas, Juanita Purredón, que era una persona muy importante que tuvo mucho que ver en la Revolución de Mayo, una de las mujeres no nombradas de la Revolución de Mayo, Juanita Purredón, que inclusive libera a su hermano que había sido detenido, logra liberarlo, pero más bien su carrera militar tiene que ver después, ya porque pensemos que a los 20 años ya estamos en el 50 y pico, ¿no? Donde ya está muerto Pueyrredón, y donde él se dedica más bien a pelear contra Buenos Aires, que no hubiera sido lo que hubiera querido Pueyrredón, que era un hombre más bien porteño y unitario, ¿no? Pero esa pregunta, sí. Y después lo de la masonería, sí llegó a tener un grado muy importante en la masonería. Yo no Eh, sabía eso. sí, que es un Qué bueno masón, conocido. bueno, de hecho es uno de los orgullos de la La masonería argentina. masonería, claro. Sí. Bueno, recordemos que gran parte de los hombres, digo Destacados hombres de porque la época. las mujeres no entraban todavía en las Claro, logias. En la época eh, fueron masones, prácticamente todos los de la generación los del destacados 80, de ese momento. Mansilla que nombramos recién, Sarmiento que nombramos recién, que venimos nombrando, ¿no? Mitre, Roca, bueno, Irigoyen, bueno, muchos que tuvieron que ver con la masonería. En Alfredo relación, Palacio, Alfredo Palacios, hay un sí, montón. En sí, relación sí, a la pregunta del rol de la mujer, hay una novela muy linda de Cabezón, Cámara, las Cabezón aventuras de la, Cámara. Cabezón Cámara, las aventuras de la China Irón, no la conozco. Sí, sí, pues sí, Tiene bueno, pues yo relación te digo, con lo que sí, estábamos bueno, hablando. es uno de los tantos libros en los cuales hay un rastro de Fierro, como decíamos, ¿no? O de este Que tipo de levantan al narración oral. personaje para ponerlo ahí. Sí, hay mucha literatura tomando a Fierro, ¿no? Y haciendo de Fierro otros desarrollos, otros relatos, ¿no? Y después, bueno, están por supuesto el famoso libro de Martínez Estrada, Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, que es 4 tomos, un exhaustivo ensayo, muy de época, muy de los 40, 50, La forma de este, escribir. la forma de escribir y el tipo de ensayos sociológicos sobre un personaje literario, pero también sobre un país, ¿no? Claro. Tomando Bueno, a porque Fierro habíamos como... dicho que Fierro no solo es un personaje literario, sino que es la representación de quienes eran los gauchos en esa época y del contexto político y social que había, Totalmente, que lo pone totalmente. sobre la Ya, mesa, digamos. José Hernández cuando relata Fierro, relata un poco todo lo que estaba pasando a nivel ahora fíjate nacional. qué interesante como estábamos la pregunta anterior de cómo influye el pasado en el presente y el presente en el pasado, cómo él cambia completamente la óptica en la segunda parte de Martín Fierro, que son 7 años después, 1879, donde él ya personalmente ha cambiado de opinión, es un hombre que se ha burguesado, un hombre que ha dejado esos combates contra el poder, es un senador alcinista, ¿no? Y la segunda parte de Fierro es un Fierro que se amolda, ha pasado muchas cosas en el país, se ha acabado el gaucho trashumante que vagaba libre por la pampa, ahora el gaucho es un peón de estancia, está el alambrado, hay otro modelo, el modelo agroexportador se ha impuesto totalmente, y entonces él hace de Fierro un tipo que se da cuenta que le conviene obedecer, le conviene adaptarse a la nueva situación, ¿no? Es bastante distinta la vuelta de Martín Fierro que la ida, y ahí tenés personajes como Vizcacha, por ejemplo, ¿no? Que es un pícaro a la manera de los pícaros españoles, ¿no? Aquellos que de alguna manera se adaptaban a las circunstancias. Y fíjate lo que dice Fierro, qué distinto a la ley Estela de Araña, ¿no? Acá dice, en la segunda parte, el que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda, más con su soberbia agranda el rigor en que padece. Obedezca al que obedece y será bueno el que manda. Mirá qué distinta la óptica de esta segunda parte a la de la primera, ¿no? De Martín Fierro. La vuelta de Martín Fierro, Más el aplomado, encuentro más a lo mejor también por la edad, amado, otro personaje, asimilado, asimilado, claro. asimilado y muy también reflejo, yendo a la pregunta de
del presente y del pasado, muy reflejo del momento que se vivía, donde el gaucho ya pasó a ser un peón de estancia, ¿no? Aquel gaucho rebelde ha sido Evoluciona, dominado. digamos, un gaucho que ya tiene por lo menos un espacio más reconocido. Sí, Ya no está relativamente. para el descarte, porque parecía que Va a era como empezar que a, va a empezar a tenerlo por circunstancias políticas muy puntuales, sociopolíticas muy puntuales, que es la inmigración, donde el poder en Argentina empieza a darse cuenta que le conviene levantar al gaucho como modelo frente al inmigrante, que lo vive como una amenaza, el inmigrante anarquista, socialista, que lo pinta como materialista, así muy esquemáticamente, ¿no? Y fíjate que será Lugones, otro gran escritor, en este caso un tipo de ideas muy, muy de derecha, ¿no? Que había empezado en el anarquismo, tiene toda una trayectoria muy, muy loca, Lugones, pero ya para 1913, todavía con los festejos del centenario frescos, digamos, Lugones lo que hace es reivindicar al gaucho, aquel gaucho que era mal entretenido, vago, acusado por el poder, ahora aparece, como dice Lugones, como un héroe griego, como un héroe perfecto, con todas las virtudes sin ningún defecto, frente al inmigrante, imperfecto, materialista, ateo, comunista, etcétera, con una carga muy fuerte de xenofobia también, ¿no? sí, bastante Dice, fuerte. dice Lugones judío, no se ahorra decir judío No se también. ahorra ninguna palabra, Este, ningún no, adjetivo. no. Y entonces el gaucho aparece como el símbolo de la nobleza en esta operación política que hace el poder para marcar la diferencia con el inmigrante que le Hace un está rescate resultando, del gaucho como personaje claro, para para sostener contraponerlo. territorio, digamos, también de alguna Para manera. contraponerlo, Para claro, contraponer. contraponerlo a la figura del inmigrante que le resultó un chasco, como decía Sarmiento, pensando que venía solamente gente a trabajar y también vino gente con ideas, con preocupaciones sociales, Obvio. lógicamente, y así nació nuestro Y movimiento obrero también, ¿no? claro, así Claro. vino también. Te leo otra, dice, es claro que Martín Fierro es un arquetipo del gaucho de la pampa húmeda, pero lo es de aquel del interior de la Argentina, o sea, ¿es también del interior de la Argentina o representa la pampa húmeda específicamente? En algunos aspectos yo creo que sí, pero es muy un bonaerense, es un gaucho bonaerense, por supuesto. Pero también es cierto que un peón o un gaucho de otras partes de la Argentina sufría las cosas que había sufrido Fierro también, ¿no? Por eso el poema es nacional y tiene mucho éxito a nivel nacional. Felipe, ¿y cómo se puede hacer para que sea más Está muy amigable la arraigado. lectura del Martín Fierro? Porque tiene una Yo creo lectura que, y muy bueno, una es escritura una lectura. particular, digamos. Y es una lectura de octosílabos, es una lectura de Sí. poema, se lo puede escuchar, hay un hermoso disco de Larralde recitando y cantando El Fierro, se lo puede, yo creo que es un libro para leer por partes, es un libro temático porque hay distintos momentos y distintos temas que va contando, así que creo que por ahí puede resultar más amigable de esa manera, ¿no? Todo Como junto así es. para rescatarlo, porque no sé Sí, si los jóvenes están tan involucrados con lo que representa el Martín Fierro, con lo que representa José Hernández, el Día de la Tradición, sí, van ocupando en nuestra sociedad lugares como el día de Halloween del 31 de octubre con más fuerza y tal, repercusión que el 10 de noviembre como Día de la Tradición, en pos de tal cual. celebrar el nacimiento de este escritor, en pos de celebrar lo Sí. que representa la tradición argentina. Digo, se va como desdibujando nuestra fecha. ¿Cómo Y crees que podríamos rescatarla? se han hecho versiones para chicos y chicas, eh, como la narrativa del Fierro, ¿no? Como una especie, como se hizo también con el Quijote en España, que también Mm, resultaba un libro maravilloso que resultaba de difícil lectura. difícil Acá se ha lectura. hecho, claro, se ha hecho acá en versiones narrativas, ¿no? Adaptaciones narrativas de lo que le va pasando a Fierro, digamos, en sus distintos momentos, sin necesidad del tema de los versos, que resulta a veces por momentos un poco complejo, porque aparte le escriben exactamente, casi fonéticamente, ¿no? Como hablan Claro, los gauchos. por eso te decía, Claro, porque tiene como claro. palabras cortadas, Sí, eh, sí, además si pones a un chico a leerlo te va a no preguntar entiende mucho lo de que cada dice. verso, claro, y además hay todo un vocabulario muy específico, ¿no? La mayoría de las versiones de Es, Martín Fierro venían con un glosario, porque había centenares de palabras que la gente no conocía, ¿no? Después hay, bueno, una muy linda versión de Udeva, que se sacó también en su momento con cuadros de Castañino,
que fue una versión que estaba en todas las casas de clase media en la década del 60, no podía faltar ese Martín Fierro de Castañino, decía la gente, que era con ilustraciones de Castañino, ¿no? Y Fontana Así Rosa que también participó, ¿no? En Fontana Rosa alguna publicación. sacó una publicación muy linda y hizo una película, incluso casi lo último que hizo el negro Fontana Rosa fue una película de animación con Martín Fierro que tiene mucho de Inodoro Pereira también, ¿no? Porque Sí, Inodoro Pereira es un Fierro, es un poco Martín Fierro, ¿no? pero También. simpático. Simpático. Sí, yo no creo Simpático. que sea antipático Fierro. Creo que es un tipo, tiene humor, ¿eh? Hay mucho humor también en el Fierro. Hay Sí, mucha ironía, hay mucho mucha uso de la ironía, ironía, sí. ¿no? Yo creo que un poco lo que rescata ahí el negro con Inodoro es esa soledad también y esa posibilidad Eso. de reflexionar, esa cosa reflexiva que tiene Fierro, porque fíjate cuánta filosofía hay en Martín Fierro. El tipo, la soledad le da por hablar del mundo, de la vida, de los valores, ¿no? Es un libro muy axiomático en el sentido de que habla de los valores también, mucho, ¿no? Eso es E como, Inodoro ni hablar, Inodoro es un filósofo que a nosotros nos causa gracia, pero si vos te pones a ver la profundidad que tiene Inodoro Pereira y Mendieta, que es un poco el que refuerza el pensamiento crítico también, ¿no? Maravilloso. sí. Sí. Eh, Espera, a ver qué están poniendo ahí. Es precioso ese libro. Bueno, alaban al libro del Martín Fierro, libros del sesquicentenario. No sé qué puso ahí Eduardo. Claro, exactamente. Fue para esa época, para el festejo del sesquicentenario que se publicó, que Eudeva, que era una editorial, es, ¿no? Una editorial maravillosa, pero que en aquellos años batió el récord de publicación de libros muy baratos, colecciones, era muy frecuente que hubiera en las casas de clase media de la década del 60, ¿no? Editorial Universitaria de Buenos Aires, Eudeva. Con un grande que fue Boris Spivakov, que fue el fundador y que después creó el Centro Editor de América Latina, otra editorial muy importante también. Felipe, y si tuvieras que remarcar como no sé, 2 o 3 valores que vos creas que o se manejaban o se utilizaban o se tomaban mucho en la época y que pudieras decir, hoy todavía sostenemos esto, por ahí, no sé, el valor de la amistad como el que tenía Fierro Sí, el con valor de la Pucho. amistad, el valor de la amistad está muy fuertemente marcado. El valor de la decencia, ¿no? La decencia, la coherencia, ¿no? Decir, hago lo que pienso. Este, sí, yo creo que hay valores muy buenos. El valor de la familia, digamos, ¿no? De lo filial con sus hijos, esa situación tremenda de la separación de De sus hijos, separarse y volver a que él encontrarse, ¿no? permanentemente está añorando, ¿no? Con los famosos hijos de Fierro. El amor también es una cosa que está presente también, ¿no? En el libro. Yo creo que hay muchos valores. Es un libro, por eso decía, muy de valores, muy axiomático, donde hay muchos valores. La justicia es algo que atraviesa permanentemente el libro, ¿no? Justicia e injusticia como elementos contradictorios están permanentemente presentes en el libro. La dignidad, La dignidad, sí. Me gusta eso, sí. la lealtad, ¿no? Bueno, sí, yo creo que hay mucho muy Sí. interesante. Y fíjate que para cada momento se usaba mucho antes, ¿no? Donde la gente quizá leía más y la clase política también leía más. Siempre había algún verso de Martín Fierro para ilustrar un momento determinado, ¿no? Como decía Fierro tal cosa, como decía Sí. Fierro tal. Lo rescataban Más allá, como frase más allá célebre de para lo, significar sí, algo. bueno, y Hoy no nos hay sale tanto. una que por muy usada no debemos dejar de lado, que es maravillosa, ¿no? Los hermanos sean unidos, que es en la ley Absolutamente. primera. Porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Es una frase, es un verso Extraordinaria. ¿Y quién no la extraordinario. reconoce? Porque Y, eso lo hemos escuchado desde que somos chiquitos. Mi abuelo era claro, español y me la decía él. claro. Los Pero hermanos y viste argentinos sabés que que peleábamos entre nosotros. tanto, de tanto repetirla parece que perdiera sentido. Y es Sí, una frase que nunca pierde actualidad, jamás es pierde una frase actualidad. para, sí, exacto, que no pierda Claro. actualidad y que es para remarcar, ¿no? Sí, Porque muchas líneas, ¿no? Lo que pinta este pincel ni el tiempo lo ha de borrar, digamos, ¿no? Todas esas cosas que hablan de una permanencia, y un libro al que uno puede recurrir permanentemente, ¿no? Es un libro que puede estar ahí en la mesa de luz como de cabecera, para agarrarlo cada leer tanto. alguna de sus Sí, partes, alguna de tal las cual. partes por las que transita Martín Fierro.
Te preguntan por qué José Hernández considera que Urquiza traicionó la causa o sus seguidores. No, no, él piensa que Urquiza traicionó la causa por dos motivos muy puntuales. Primero, porque se termina aliando con Sarmiento en ese famoso encuentro en el Palacio San José, y después porque ayudó a Mitre en la guerra contra el Paraguay, que los federales de todo el país estaban apoyando al Paraguay, y Urquiza no solo apoya a Mitre, sino que hace negocios con la guerra del Paraguay, con lo cual para él y para muchos federales se transforma en un traidor, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿no? Y fíjate que había sido un urquicista renombrado del momento que la mayoría de la gente considera muy noble de Urquiza, que fue la organización nacional, la creación de la Confederación, ¿no? Ese intento de supervivencia más allá de Buenos Aires, pero bueno, después él entiende que esos dos hechos marcan que Urquiza ha cambiado el rumbo y que bueno, que se ha convertido en un traidor a la causa federal. Eso es lo que piensa Hernández, ¿no? Pero Urquiza lo hace de manera como estratégica, ¿no? O realmente es Y como bueno, lo algo... que pasa es que ahí ya entramos en un terreno complicado, ¿no? Pero concretamente lo que él hace en Pavón, la batalla de Pavón, en el año 59, 61, perdón, es 59 Cepeda, 61 Pavón. Cuando él gana en Cepeda en el 59, derrota totalmente a Mitre, pero no puede entrar en Buenos Aires. Que una cosa es ganar en el campo de batalla, otra cosa es Claro. consolidar tu poder en un lugar como Buenos Aires, ¿no? Que era completamente hostil. Y entonces en Pavón él piensa lo mismo, dice, bueno, puedo ganar otra vez, pero ganando lo pierdo todo, ¿no? Y sin embargo, perdiendo me quedo con Entre Ríos, que era ni más ni menos que la segunda provincia Claro, más le rica del convenían, país. por eso digo que como estratégico, porque por ahí le Sí, convenía más quedarse se ahí que... retira, sí, lo que pasa es que en esa estrategia dejaba de lado a todo un partido y a las Claro, un provincias, montón de ¿no? gente que los estaba siguiendo. Quedan muy desamparadas a partir de eso, efectivamente. Acá pone un par de frases, Diego, que es, al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen, y cada lechón Sí, en su es una teta es el modo de mamar. modo de mamar, Frases claro, también. célebres. Bueno, se encontraba mucho hasta los años 70, ponele, se encontraba mucho en los camiones, en el Ah, es paragolpe. verdad, en la parte de ¿Recordás? atrás, ¿no? Siempre había una frasecita Alguna de frase que fierro, hacía alusión, sí. con la colita rutera, que está de moda. Sí, Estamos hablando ya, estamos develando edades. sí, sí. Sí, Ya, en este espacio casi que nos conocemos todos, te digo, ya sabemos no hay problema. que de niño nos queda poco. Bueno, está llegando al fin del espacio de esta charla, Felipe. Los que quieran preguntar algo más aprovechen. La verdad que es un placer escucharte. Bueno, Da gracias. gusto transitar la historia nacional. La contás de una manera tan cálida, amistosa, interesante. Nos ayuda a los que somos visuales a imaginar la situación y realmente es para mí es la mejor manera de aprender cuando visualizamos la historia. Así que la verdad Bueno, que yo quiero mandarles un abrazo grande, ojalá nos veamos volando pronto por algún lugar. Y bueno, felicidad porque ahora se cumple también 70 años de Aerolíneas, ¿no? En estos sí, días. es verdad, se cumplen 7 de 70 diciembre. años de Aerolíneas. Dicen Así que que, nos cuentes sobre tu streaming en el Conex. bueno, está los jueves, mañana, de Se 20 a agradecen tus 22. libros. Sí. Muchas Mañana, gracias. Mañana de 20 a 22 estoy dando un curso que se llama Grandes Hechos Mundiales y su repercusión en Argentina. Se pueden anotar independientemente, son clases sueltas o el curso entero. Mañana vamos a hablar de temas muy lindos, la década del 60, el movimiento hippie, la historia del rock, la guerra de Vietnam, bueno, todo lo que pasó en los años 60 en el mundo y cómo eso repercutió en Argentina. Se pueden anotar en ccconex.org, organización, ¿no? .org, ccconex.org, ahí se anotan, ingresan y mañana nos vemos si quieren a las 20. Con mucho qué gusto. buen dato, muchas gracias al que lo anotó por ahí. Yo Bueno, no lo sabía, así que después lo vamos a anotar cuando carguemos esta charla, lo anotamos para que la bueno. gente cuando puede ver el video también sepa que puede entrar por ahí a verte. ¿Y cómo es hacer un streaming hablando de historia? ¿Es nuevo para La vos verdad que eso? muy lindo, hay muchísima ¿Podemos gente. interactuar con vos o es una charla que nos estás dando? Hay una parte final de media hora de preguntas que está buenísima y hay gente de todo el mundo, hay gente de Claro. América Latina, de Europa, de toda Argentina, que es lo que tiene de bueno el streaming, ¿no? Que podés llegar a Da lugares acceso donde al mundo, llegás total.
o a pueblitos chiquitos donde a veces se dificulta y con ir a dar una charla, qué sé yo, pero la verdad que muy contento, muy lindo. Qué bueno, Así me que están encanta. invitados. Mañana Sí, los espero aquí. seguramente nos vamos a ver ahí. Bueno, y Me encanta, es un placer. cuando quieran, aquí estamos. Muchísimo gusto. Muchas gracias por aceptar esta invitación de la Prosecretaría de Salud de Aeronavegantes. Gracias por acompañarnos hoy. Un placer escucharte, un honor tenerte en nuestro espacio. Gracias a todos los compañeros que se sumaron. Y bueno, nada, lo mejor para lo que sigue en este streaming. Y muchas gracias a todos los compañeros que están hoy acá. Gracias. Un beso grande y que anden muy bien. Saludar. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias, un genio, ¿eh? Esperamos en un vuelo. Hasta luego, nos vemos. Chao. Chao a todos, nos vemos en 15 días.